rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana a las 8:24 y vamos de inmediato con el comentario de Víctor Villanueva Fernández. De la Cruz, sobre todo por doña Natividad. Y a propósito, felicitar a mi hermano Felipe José Villanueva, que cumple año hoy, 16 de febrero. Un hermano dilecto, querido, y más que hermano, un enllave mío en mi vida. Así que, bueno, las imágenes que están transcurriendo a todo dar, concerniente al apresamiento del expresidente Juan Orlando Hernández en Honduras, realmente me lleva mucho a la reflexión de cara a otro ángulo en cuanto se ha tomado esta noticia. Y es el hecho de la calidad de la democracia en la región de América Latina y también a los elementos de ciertas injerencias por parte de los Estados Unidos en nuestras endebles democracias en la región. La región de América Latina ha sufrido distintas olas, no solo en el nivel de la evolución de la calidad de la democracia, como ya se ha documentado, sino también en cuanto a la concepción de la región que ha tenido de manera geopolítica los Estados Unidos. El matiz relacionado a lo que fue la Guerra Fría, la región de América Latina sufrió mucho porque Estados Unidos, evitando de tener un contexto en la región parecido a la radiación que tuvo la Unión Soviética sobre distintos territorios en Europa, prefirió establecer aquí dictaduras, regímenes militares, para que de esa manera se autocontrolaran todo lo que tiene que ver con cualquier elemento ideológico que no fuese lo que promoviera los intereses de los Estados Unidos en esa concepción o en esa acepción de lo que tiene que ver con el capitalismo puro y duro, enfrentando las ideologías de las ciencias políticas, de las ciencias sociales y sobre todo matizándolas en lo que tiene que ver con lo que fue o ha sido el comunismo. Pero, y a propósito, nosotros en el país también tuvimos o sufrimos esos efectos que de alguna u otra manera buscaban esencialmente de preservar y generar un cordón geográfico de protección a esos intereses ideológicos que fomentaban los Estados Unidos. Pero no todo quedó ahí. Después el contexto fue el dominio económico, en donde nuestras naciones tuvieron que abrir las puertas, cambio a nada, de todas las inversiones estadounidenses que llegaran a nuestros países, sobre todo en el área inicialmente agrícola y luego en el área de la manufactura. Y ejemplos como el caso de Honduras es el más paradigmático de esa crudeza de cómo ese dominio fáctico de los Estados Unidos sobre una sociedad se representa. Honduras es el segundo país más pobre de la región. Es el país que tiene las mayores tasas de desigualdad social de toda la región de América Latina. Pero el status quo político de Honduras es netamente elitista. Aún usted vea a Manuel Zelaya. Manuel Zelaya es una figura de amplio calado financiero. Es un gran terrateniente en su país, heredado de su familia. Pero no es un señor de callejones, no es un señor que viene desde cero y promovió elementos socialistas por una coyuntura muy específica entre los Estados Unidos y él, que lo llevó a los brazos de Hugo Chávez. Y sobre esa concepción ustedes ven contextos en Honduras como que la propia Constitución, que refleja ese blindaje que tiene, ese dominio del establishment político y fáctico en lo geopolítico en esa nación, hemos visto como un propio texto constitucional se prohíbe a sí mismo modificarse.
está prohibido modificar la constitución en Honduras. Y este señor, Juan Orlando Hernández, ha sido el único político en la historia de ese país que se le permitió, insisto, se le permitió, porque eso lo determina los Estados Unidos ahí. De hecho, Manuel Zelaya fue derrocado a meses de entregar el poder, precisamente por promover una cuarta urna, en donde él promovía que si el pueblo estaba de acuerdo con una revisión del texto constitucional. Pero la propia Constitución de Honduras prohíbe eso. Y no solo que la prohíbe, que taxativamente expresa las penas de cárcel y de multas que le implica a cualquier ciudadano de Honduras que promueva la reforma de esa Constitución. Y por eso entonces había que sacarlo del poder, a como sea, porque estaba amenazando un status quo. Y ahí, después que vino Porfirio Lobo y que se restableció cierto orden, entonces viene este señor que presidió el Congreso unicameral de esa nación, porque no se permite ahí el peso y contrapeso. La Cámara de Diputados es un contrapeso a lo que se le ocurra al presidente del momento. Ahí no se legisla para nadie. Ahí se legisla para mantener el status quo de las clases dominantes. Entonces, en el caso de Juan Orlando Hernández, este señor que fue prácticamente junto con Micheletti de los autores que llevaron a la práctica el golpe de Estado desde el Congreso contra Manuel Zelaya, entonces se convirtió en un ente de confianza de los Estados Unidos. Y su gobierno fue debidamente amparado por los Estados Unidos. Y que generó el precedente para la región de asumir un programa ahí de la OEA, tan funesta como la fecha nuestra el día de hoy, que a razón de la muerte del coronel Camaño nos invadieron a nosotros también. Juan Orlando lo que hizo fue de asumir una comisión de la OEA para promover ahí e investigar los actos de corrupción y un sinnúmero de cosas, un adefesio jurídico internacional que lo que llevó fue a matizar un precedente funesto, porque subrogaron todo el orden interno de esa nación para ser dirigido por un organismo internacional, lo cual no podemos permitirnos jamás que pase en nuestras democracias. Pero en esencia, la moraleja está matizada ahí. No importa que usted como político, no importa qué tan vedette usted se vista, qué tan corta sea esa minifalda para llamar la atención de los Estados Unidos. Aquí está claro el mensaje en todo el histórico de las relaciones de Estados Unidos con los que ponen ahí en el poder ellos mismos. Y es que ellos te dan la fuerza, ellos son los que te quitan entonces. Y en el caso del presidente Hernández, del expresidente Hernández, es la más clara gráfica de eso. Indistintamente a lo que se le acusa a su hermano, que ya está condenado a cadena perpetua, y a él mismo, el mensaje está claro. El orden interno lo establecemos nosotros desde aquí y en inglés.